El éxito es un espejo, y durante años yo lo limpiaba con los elogios ajenos y las palmaditas en la espalda. El problema no era el espejo. El problema era que si nadie se acercaba a mirarlo, yo dejaba de existir. No sé en qué momento cedí las llaves de mi autoestima. Probablemente fue en la secundaria, cuando entendí que una nota alta sacaba una sonrisa en mi padre. O en la universidad, cuando un me gusta bajo una foto me inyectaba un calorcito en el pecho que nada podía igualar. El caso es que construí una carrera, una personalidad y hasta una forma de hablar pensando en cómo lo recibirías tú. Sí, tú, el que está viendo esto a las 2 de la mañana buscando en Google cómo dejar de buscar aprobación constante. Tú, que tecleaste eso mientras al mismo tiempo chequeabas si ya te respondieron el mensaje que dejaste en pausa. Te voy a decir algo que te va a doler y que me lo vas a tener que agradecer después. Toda tu estrategia de vida es una pantomima diseñada para conseguir que otros te digan que vales algo. Déjame describirte. No te voy a preguntar quién eres, te voy a decir lo que haces. Vives con el teléfono pegado a la mano esperando la reacción externa, como un adicto espera su dosis. Publicas una historia y cada 43 segundos bajas la cortinita para ver quién la vio. Si aparecen ciertos nombres, sientes alivio. Si no aparece ese alguien en específico, sientes un pinchazo en el estómago. Tu tranquilidad dura lo que tarda en desaparecer el corazoncito rojo en la pantalla. Te has entrenado durante años para ser un detector de validación andante. Y lo peor, crees que así se construye el éxito. Lo que estás haciendo mal no es querer conectar con la gente. Lo que estás haciendo mal es que tu sensación de seguridad interna depende de un semáforo externo. Si te ignoran, te pones en rojo. Si te halagan, te pones en verde. Si te critican, te estrellas. Y vives frustrado, emocionalmente agotado, porque no hay manera humana de controlar lo que los demás piensan, pero tú insistes en intentarlo como si fuera tu único trabajo. Sientes que corres en una caminadora, sudando, esforzándote, pero sin avanzar un metro hacia lo que realmente quieres. Y te voy a hablar de tu patrón. El ciclo está tan grabado en tu cerebro que ya no lo cuestionas. Primero tienes una idea, te emocionas, algo en el estómago te dice, esto es mío. Luego, inmediatamente, aparece el segundo paso, la consulta mental a un jurado imaginario. Sin darte cuenta empiezas a simular conversaciones. ¿Qué diría tu jefe? ¿Qué pensaría tu pareja? ¿Le gustaría a tus seguidores? ¿Haría buena foto para la publicación? Antes de mover un dedo ya rendiste cuentas a un tribunal fantasma. Luego viene la parálisis, o peor, la ejecución mutilada. Haces una versión diluida y maquillada de tu idea, diseñada 100% para la ovación ajena. Si esa ovación llega, sientes un subidón vacío que se evapora en horas. Si no llega, la frustración te hace borrar el proyecto o sumergirte en la autocrítica más cruel. Repite este bucle los próximos 10 años y dime si no te despiertas a los 40 con la sensación amarga de haber vivido la vida de otro. La vida que realmente quieres tener es una en la que te levantas sin el peso invisible de las expectativas ajenas. Sueñas con crear algo, grande o pequeño, sin escuchar una música de fondo llena de «Uy, ¿qué van a decir?». Te imaginas entrando a una reunión, hablando en público, mostrando tu arte, lanzando tu proyecto o simplemente diciendo no sin que te tiemble la voz. Te visualizas como esa persona que tiene una columna vertebral interna capaz de sostener críticas sin derrumbarse y capaz de recibir elogios sin volverse un esclavo de ellos. Esa persona que ves en tu cabeza es libre. Esa persona se respeta tanto que cualquier opinión externa se convierte en un dato interesante y no en una orden de vida. Esa persona ya tiene éxito porque definió las reglas del juego con su propio puño. Tú sabes, y yo lo sé, que podrías ser mucho más de lo que eres hoy. Sabes que tienes la inteligencia para construir un negocio rentable, el talento para escribir esa novela, el carisma para liderar a ese equipo, el amor para entregar en una relación sin caparazones. Pero no lo haces. El tú que podrías ser observa al tú que eres, con una mezcla de decepción y tristeza. Sientes esa fricción interna cada mañana cuando abres los ojos y te preguntas por qué la brecha entre tu potencial y tu realidad es tan grande como un desierto. Te repito la frase que tú mismo te susurras en la ducha. Sé que podría ser más, pero simplemente no lo soy.
Y aquí es donde entra la tensión emocional, ese nudo en la garganta que vamos a romper juntos. Duele porque no es un enemigo externo, no es falta de tiempo, ni de dinero, ni de oportunidades. Duele porque el saboteador está adentro, disfrazado de amigo, diciéndote que necesitas ser querido antes de atreverte. Te frustra darte cuenta de que tienes una cadena dorada alrededor del cuello y la llave la guardas en el bolsillo de otra persona. Esa contradicción interna, saberte capaz pero sentirse esclavo de la mirada ajena, genera una angustia sorda, un dolor emocional que tapas con series, scrolling infinito, alcohol o trabajo excesivo. La tensión te está desgastando el alma. Todo eso, absolutamente todo lo que acabo de tocar, la ansiedad, el ciclo repetitivo, la sensación de no avanzar, el miedo a mostrarte sin filtros, nace de una raíz monstruosa y muchas veces invisible. La necesidad de validación externa para sentir que tienes éxito. La hemos normalizado tanto que creemos que sin aplausos no hay camino. Y te adelanto algo, es justo al revés. Hasta que no mates esa dependencia, cualquier aplauso será un calmante pasajero y cualquier éxito habrá sido logrado por un impostor. Mi historia dentro de este infierno comenzó curiosamente con un gran logro. Un día conseguí exactamente lo que todo adicto a validación sueña. Un puesto importante, un reconocimiento público, mensajes de felicitación por montones. Mi foto estaba en la página de la empresa, mi nombre en un mail masivo. Durante 8 horas cabalgué la ola de dopamina más alta que recordaba. Me sentí intocable, exitoso, validado hasta los huesos. Esa noche me fui a dormir con una sonrisa de satisfacción absoluta. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, en el silencio de mi dormitorio, sin notificaciones nuevas porque el evento ya era historia, una frase me atravesó como un cuchillo de hielo. Me senté en la cama, miré el techo y me dije, ¿ya está? ¿Esto era todo? El vacío que vino después fue aterrador, porque entendí que podía tener el mundo aplaudiéndome de pie y aún así sentirme completamente hueco si yo no me aplaudía primero. Y esa fue solo la pequeña grieta antes del terremoto, porque lo que pasó 2 semanas después fue el golpe que partió todo a la mitad y me empujó a construir algo que va mucho más allá de la confianza. 2 semanas después del aplauso, me dieron el golpe. No fue un golpe físico, fue ese tipo de cachetada que solo entiendes cuando tu castillo de naipes se desmorona con un simple estornudo. Me convocaron a una reunión. Al otro lado de la mesa había alguien a quien yo admiraba muchísimo. No voy a dar nombres, pero era de esas personas cuya opinión para mí pesaba más que la de mis propios padres. Esa persona me miró a los ojos y, con una calma quirúrgica, destrozó en 7 minutos el proyecto por el que tanto me habían aplaudido 2 semanas antes. Lo llamó superficial, lo llamó hueco, lo llamó una copia bonita de algo que ya vimos 1000 veces. Luego remató con la frase que me dejó sin aire. Se nota que lo hiciste para gustar, no para decir algo real. Y cuando haces las cosas para gustar, no le gustas a nadie, ni a ti mismo. Salí de esa oficina como si me hubieran vaciado los órganos. Caminé por la calle sintiéndome un fantasma. La ciudad estaba llena de gente, pero yo solo escuchaba un zumbido ensordecedor en los oídos. Esa noche no pude dormir, y no era por la crítica en sí. Lo que me estaba matando era la vergüenza de saber que tenía razón. Absolutamente toda la razón. Me había especializado en crear cosas bonitas, digeribles, inofensivas. Me había convertido en un artesano de like, en un fabricante de contenido diseñado para la foto perfecta y no para la verdad. Había cambiado el «esto es cierto» por el «esto es compartible». Había cambiado mi talento a cambio de monedas de validación. Y aquí es donde la espiral empezó a acelerar. Porque cuando un adicto intenta tapar el vacío, no se frena, se inyecta más. Eso hice. Entré en una escalada frenética por recuperar la aprobación perdida. Me volví un adicto de alto rendimiento. Revisaba mi teléfono 200 veces al día. No exagero, conté las veces. Si no tenía notificaciones, sentía un mini ataque de pánico y pensaba, ¿he dejado de existir? Desarrollé una habilidad que ahora me da asco. Aprendí a detectar exactamente qué tipo de contenido, qué tipo de chiste, qué tipo de pose, qué tipo de opinión generaba más reacción inmediata. Y me convertí en eso. Me vacié de mí y me llené de datos de engagement.
Llegó un punto en que no sabía si una idea me gustaba por genuina o porque calculaba que recibiría 300 corazones. Mi brújula interna estaba completamente calibrada hacia afuera. Hacia ti, hacia ustedes, hacia cualquiera menos hacia mí. Me levantaba cada mañana con la urgencia de publicar, de mostrarme, de decir algo ingenioso que confirmara que seguía siendo relevante. ¿Relevante para quién? Para una audiencia invisible que tenía el poder de darme o quitarme la paz en 30 segundos. Cada día era un sube y baja emocional agotador. Un tuit con poca interacción me dejaba tirado en la cama a las 3 de la tarde. Un comentario elogioso me levantaba como una grúa divina. Mi error fue creer que podía controlar el termostato de mi valor personal gestionando obsesivamente lo que los demás pensaban. Me volví un estratega de la percepción ajena. Sonríe así, di esto, omite aquello. No muestres debilidad. Muestra éxito siempre, aunque estés roto por dentro. Muéstrate ocupado, admirado, solicitado. Fingí una vida entera mientras la verdadera se me escapaba entre los dedos. El costo fue invisible al principio y demoledor después. Empecé a odiar lo que hacía. Empecé a odiar mi voz porque la escuchaba demasiado impostada. Empecé a odiar a la gente porque sentía que me debían algo cada vez que no validaban mi esfuerzo. ¿Te suena? Esa relación tóxica con tu propio trabajo, con tu propia imagen, con tu propio nombre. Si antes yo sentía un vacío al despertar, ahora el deterioro emocional era ya una erosión profunda. Dormir se volvió un lujo. La mente no se apagaba. Era una fábrica de escenarios catastróficos. ¿Habré molestado a X con ese comentario? ¿Estará Y enojado conmigo porque no le respondí lo suficientemente rápido? ¿Por qué Z no me incluyó en ese grupo? Seguro no valgo nada. Cualquier silencio ajeno se convertía en un rechazo personal. Mi mente se había transformado en un radar ultrasensible de amenazas sociales. Me volví irritable. Mis relaciones cercanas empezaron a resentirlo. Mi pareja me dijo un día, ya no sé con quién estoy hablando. A veces siento que actúas hasta conmigo. Amigos se distanciaron, no porque me odiaran, sino porque yo ya no era un amigo. Era un escaparate ambulante, siempre midiendo, siempre actuando. En reuniones sociales, en lugar de escuchar, yo estaba pensando en qué anécdota ingeniosa podía soltar para caer bien. Me volví uno de esos que miran por encima del hombro a ver quién más importante está en la sala. Me convertí justo en la persona que siempre juré no ser. Y lo más doloroso era que yo lo sabía. Esa lucidez era el veneno extra. Ver tu propio deterioro sin poder frenarlo es una tortura psicológica de primer nivel. El conflicto interno ya no era una pequeña tensión. Era una guerra civil dentro del cráneo. Había dos versiones de mí peleando a muerte. Una, la original, la que tenía hambre de verdad, de crear por el puro placer animal de expresar algo, aunque nadie aplaudiera. La otra, el político, el diplomático de la imagen, pulido, cínico, vacío, desesperado por likes y palmaditas. Cada mañana, antes de abrir los ojos, el político ya estaba en modo campaña planeando cómo mostrarse. El creador, en cambio, se quedaba amordazado en un rincón del pecho, apenas con fuerzas para susurrar, ¿cuándo vas a hacer algo que realmente te importe? Y lo peor, empecé a tener miedo al éxito, porque cada logro traía más exposición, y más exposición significaba más gente que impresionar, más juicio que gestionar, más ansiedad. El éxito se había convertido en una trampa de cristal. Cuanto más alto subía, más frágil me sentía. Me sorprendí a mí mismo saboteando oportunidades grandes porque no me sentía capaz de mantener la farsa. La necesidad de validación externa, que en un principio me impulsó a moverme, se había convertido en el ancla que me paralizaba justo antes de tocar tierra firme. Estaba atrapado en un bucle diabólico. Necesitaba aplausos para sentirme seguro, pero cada aplauso me exigía más actuación, y más actuación me alejaba de cualquier seguridad real. ¿Ves lo torcido? Literalmente me estaba destruyendo para tener éxito, y el éxito me estaba destruyendo a mí. Una noche, a las 3:15 de la madrugada, me encontré sentado en el piso frío del baño. Tenía el teléfono en la mano, abierto en una red social, viendo el perfil de alguien que me ignoraba. Llevaba 45 minutos scrolleando sin sentir absolutamente nada, como un zombie digital. Me miré al espejo y no me reconocí. Los ojos se veían gastados, la mandíbula apretada, la respiración corta.
En ese momento me hice la pregunta que lo reventó todo. No fue ¿quién soy? Fue peor, mucho peor. Le pregunté, ¿quién me quedaría si mañana nadie pudiera ver lo que hago? No tuve respuesta. El silencio que siguió a esa pregunta fue el sonido más aterrador que he escuchado. Y justo ahí, en ese vacío absoluto, empezó el quiebre. Porque entendí que sin público mi identidad se evaporaba. Entendí que me habían educado para ser un producto, no una persona. Y lo entendí con tanta fuerza que sentí literalmente como algo se partía, como un hueso psicológico. Fue el umbral del dolor necesario, porque justo después de tocar fondo con esa pregunta, mi mente, en un intento desesperado por salvarme, activó una curiosidad extraña. ¿Por qué soy así? ¿Qué mecanismo dentro de mi cerebro convirtió la opinión ajena en oxígeno vital? Y lo que descubrí después cambió todo. Porque no era falta de carácter, no era debilidad, era biología mal programada. Era un secuestro químico del que nadie me había hablado. Pero para contarte eso, para explicarte cómo se desactiva el botón de pánico que tienes instalado en la amígdala, necesito que respires hondo conmigo y me dejes llevarte al lugar exacto donde se fabrica esta esclavitud. Porque si crees que esto va de echarle ganas, estás a punto de llevarte la sorpresa más liberadora de tu vida. Aquella madrugada en el piso del baño no encontré respuestas, encontré una pista. Porque cuando me hice la pregunta, ¿quién me quedaría si mañana nadie pudiera ver lo que hago? Y solo escuché silencio, algo cambió. Fue un terror tan puro que me obligó a buscar. Y lo que descubrí me obligó a perdonarme. Resulta que no estás roto, no eres débil, no te falta carácter. Eres un ser humano con un sistema operativo que no ha sido actualizado en 200.000 años. La necesidad de validación externa no es un defecto de fábrica, es una estrategia de sobrevivencia que se quedó atascada. Y ahora te la explico sin tecnicismos para que entiendas de una vez por qué te duele tanto un mensaje sin respuesta. Viaja conmigo 200.000 años atrás. Eres un Homo sapiens en una sabana hostil. Estás en una tribu de 40 personas. Tu vida depende completamente del grupo. Ser expulsado de la tribu significa morir, devorado, sin posibilidad de sobrevivir solo. Así que tu cerebro desarrolla un sistema de alarma ultrasensible a cualquier señal de rechazo o desaprobación. Esa alarma está ubicada en la amígdala, una estructura pequeñita con forma de almendra que se activa como un perro guardián rabioso cada vez que percibe amenaza social. Si los demás te miran raro, la amígdala grita ¡peligro! Si alguien te ignora, la amígdala lo traduce como ¡te van a echar de la cueva! Si el líder te critica, el sistema entero entra en modo pánico. Vas a morir solo en la estepa. ¿Entiendes la magnitud de esto? Durante millones de microsegundos evolutivos, la desaprobación ajena fue codificada no como incomodidad emocional, sino como riesgo de muerte. Tu cerebro no distingue entre no me dieron like y me van a desterrar. Para él es la misma emergencia. Literalmente, las mismas zonas cerebrales se iluminan en un escáner cuando sientes rechazo social que cuando sientes dolor físico. Por eso, un comentario cruel te pega en el pecho como un ladrillazo. No estás loco. Y aquí viene la parte más retorcida. Imagina que a ese cerebro primitivo, diseñado para vivir en grupos pequeños y estables, le pones delante un dispositivo que te conecta a miles de personas simultáneamente. Un aparato que te da retroalimentación social intermitente, impredecible, inmediata, cuantificable. Likes, comentarios, shares, visualizaciones. El cerebro se vuelve loco, porque la dopamina, ese neurotransmisor que te empuja a buscar recompensas, se dispara no cuando recibes la validación, sino cuando la anticipas. Y lo que genera más adicción no es una recompensa previsible, sino una recompensa variable. Exactamente la misma mecánica que una máquina tragamonedas en Las Vegas. Publicas algo y no sabes si recibirás 5 likes o 500. No sabes si te comentará esa persona especial o te ignorará. Esa incertidumbre engancha más que la certeza.
El teléfono se convierte en un casino de aprobación. Cada vez que bajas la pantalla para actualizar, estás tirando de la palanca. Y el cerebro, ese mono que llevas dentro, segrega dopamina solo por la expectativa. Cuando la recompensa finalmente llega, ya estás enganchado a la siguiente ronda. Esa es la trampa química. Pero hay otra capa más profunda. Hay una trampa mental que tú mismo construiste sin saberlo. Se llama contingencia del valor propio. Es la creencia inconsciente de que tu valor como persona depende de factores externos. Tu rendimiento, tu apariencia, la aprobación de otros. Si te va bien, te sientes valioso. Si te ignoran, te sientes basura. Has externalizado tu termostato emocional. Has puesto el control del clima de tu alma en manos de meteorólogos impredecibles. El algoritmo, tu jefe, tu ex, tus seguidores, tus padres. Y luego te preguntas por qué amanece soleado y a las 3 de la tarde tienes tormenta eléctrica sin razón aparente. Lo que pasa es que le entregaste el mando de remoto de tu autoestima a cualquiera que pase por la calle. Debes entender esto. Aquello que no controlas no puede ser la fuente de tu valor. Si tu valor depende de lo que otros piensen, nunca estarás a salvo, porque los otros son libres, cambiantes, contradictorios, distraídos, egoístas, maravillosos y horribles según el día. Y luego está el efecto foco, una distorsión cognitiva devastadora. Te pasas la vida creyendo que los demás te observan con lupa, que cada error tuyo queda grabado en la memoria colectiva, que el mundo gira pendiente de tu próxima metedura de pata. Mentira. La gente está demasiado ocupada pensando en sí misma como para dedicarte más de 3 segundos de atención real. Prueba esto. Recuerda la última gran vergüenza de tu mejor amigo. Exacto, probablemente no te acuerdas. A ti te pasó algo parecido hace años y todavía te da escalofríos, pero al otro ni se le pasó por la cabeza. La audiencia es un mito cruel que te inventas para torturarte. Y si logras entender esto, empiezas a desmontar el escenario ficticio donde siempre estás en juicio. Pero hay más. Tu mente también desarrolló un patrón que los psicólogos llaman intolerancia a la desaprobación. Es la creencia irracional de que es terrible, insoportable, catastrófico que alguien tenga una opinión negativa de ti. Y para evitar esa catástrofe, moldeas tu personalidad, tus palabras, tus silencios. Te conviertes en un camaleón desesperado. Lo irónico es que mientras más intentas agradar a todos, menos te respetan y menos te respetas a ti mismo. Porque la autenticidad tiene una frecuencia magnética y la falsedad tiene olor a plástico barato. La gente no sigue a quien le ruega aprobación, sigue a quien camina sin pedir permiso. Y tú, cada vez que pides permiso para ser, te achicas 1 centímetro más. Entender esto en el plano intelectual sirve, pero no transforma. Lo que verdaderamente me partió en dos fue vivirlo desde las entrañas. Mi punto de quiebre no fue aquella noche en el baño. Esa fue la antesala. El verdadero terremoto interno ocurrió 3 días después en un ejercicio que hice casi por accidente y que me reveló una verdad tan incómoda que casi vomito. Me senté a escribir una lista, una sola columna. La titulé Cosas que he hecho exclusivamente para ser visto y empecé a vaciarme. Fotos que me tomé, comentarios que solté, proyectos que elegí, ropa que me puse, opiniones que fingí, gente a la que le sonreí mientras por dentro les mandaba al diablo. La lista era tan larga que acabé con la mano acalambrada. Pero no fue la longitud lo que me destruyó. Fue darme cuenta de que si eliminaba de mi vida todo aquello que hice buscando ojos ajenos, quedaba un fantasma. Apenas un 20% de mis actos eran genuinamente míos. El 80% restante era teatro. Esa proporción me puso frente al espejo más brutal. Entendí que mi vida no me pertenecía, que la había hipotecado a cambio de migajas de atención. Y ahí, solo ahí, con la lista en la mano y el pecho ardiendo, tomé la decisión que lo parte todo. Porque no era cuestión de echarle ganas, era cuestión de implementar un sistema, de reprogramar, de desintoxicar, de hacer algo concreto con las manos y con el tiempo. No bastaba con decir voy a quererme más. Eso es poesía barata.
necesitaba herramientas. Necesitaba dejar de pedir permiso y construir un nuevo centro de gravedad que no se moviera con el viento. Y ese fue el inicio de la reconstrucción. Justo de eso te voy a hablar ahora, del método que me obligó a mirar hacia adentro y clavar el timón. Sin frases bonitas, sin afirmaciones ridículas frente al espejo. Lo que viene ahora es la caja de herramientas que me sacó del casino de la validación y me devolvió las llaves de mi autoestima. El problema no era saber, el problema era hacer, porque tú ya intuyes todo esto. De alguna forma ya sabes que vives encadenado a la mirada ajena. Lo que no tienes es una ruta de escape que no sea un eslogan de taza barata. Lo primero que entendí es que necesitaba una desintoxicación. No podía seguir con el teléfono pegado a la mano esperando que el mono interno se calmara solo. Así que diseñé algo que llamé Protocolo Silencio. 7 días, sin redes sociales, sin publicar absolutamente nada, sin revisar qué había hecho yo antes, sin mirar quién me miraba. Lo instalé como un experimento, no como un castigo. Y te advierto algo, las primeras 48 horas fueron un infierno químico real. La abstinencia de dopamina barata se siente como si te arrancaran una costra del cerebro. Agarraba el teléfono por reflejo, abría la app y, cuando la veía bloqueada, sentía un vacío en el estómago. Pero al tercer día ocurrió algo extraño. Silencio. Un silencio interno que no había escuchado en años, como cuando apagas el motor de un coche y de repente oyes los pájaros. Ese silencio fue la primera prueba de que el ruido no venía de afuera. Lo fabricaba yo cada vez que pedía validación. En ese silencio implementé la primera herramienta real. La llamé el filtro del lecho de muerte. No es mía, la tomé de una pregunta de la filosofía estoica, pero la adapté de forma brutal. Cada mañana, antes de abrir el teléfono, me sentaba y me preguntaba, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿haría esto que planeo hacer si nadie fuera a enterarse jamás? La pregunta me obligaba a mirar mis tareas, mis proyectos, mis conversaciones y etiquetarlas con un signo, genuino o actuado. A los 3 días de hacer esto me di cuenta de que el 80% de mis actividades caían en la categoría teatro. Cosas que no harían ni loco si no hubiera testigos, llamadas forzadas, sonrisas prefabricadas, proyectos elegidos para la foto. Empecé a tachar, primero con miedo, luego con alivio. Cada vez que tachaba una actividad teatral, sentía que recuperaba una célula del alma. La segunda herramienta fue más violenta. Le llamé la cita con el rechazo. Entendí que el miedo a la desaprobación se vence con exposición, igual que se vence el miedo a las arañas o a hablar en público. Así que me puse una meta semanal de buscar activamente una situación en la que alguien pudiera tener una opinión negativa de mí y yo no hiciera nada para evitarlo ni para repararlo después. No me refiero a ser grosero o cruel, me refiero a mostrarme sin filtro, decir lo que realmente pensaba en una reunión aunque no fuera popular, publicar un texto sin edulcorar sabiendo que podría desagradar, vestirme como me daba la gana, no como se esperaba. Las primeras veces el corazón se me salía del pecho. Esperaba el golpe, y el golpe a veces llegaba en forma de silencio o de crítica directa. Pero, y esto es lo que me salvó, sobreviví. Cada vez que exponía mi autenticidad y no moría, la amígdala se reconfiguraba un poco. El cerebro aprendía, mira, no te desterraron, no hay leones, solo una persona alzó la ceja. Después de 10 sesiones de esta terapia voluntaria, la aprobación ajena empezó a perder potencia. Dejó de ser una orden para convertirse en ruido blanco. Pero faltaba lo más profundo. Porque puedes desintoxicarte y exponerte, pero si no reconstruyes tu centro de gravedad, recaes. Así que apliqué la tercera herramienta, la roca interna. Es un ejercicio diario de 3 minutos. Consiste en cerrar los ojos, respirar hondo y preguntarte, si no tuviera que impresionar a nadie, incluyéndome a mí mismo, ¿qué sería verdad en este instante? Sin filtros, sin respuestas bonitas. A veces salía, estoy triste. A veces salía, hoy no tengo ganas de ser productivo. A veces salía, me apasiona este proyecto, aunque nadie le ponga atención. El truco está en no rechazar lo que aparece, en darle validez a la señal interna por el mero hecho de ser interna. Es como reabrir una mina abandonada. Al principio todo es oscuridad y escombros, pero a las pocas semanas empiezas a extraer pepitas de verdad propia. Y sin embargo, ahí está su poder. Nadie puede arrebatarte lo que tú mismo te has dado.
El primer cambio real ocurrió un jueves. Me acuerdo porque no fue épico. Simplemente una mañana me enfrenté a una decisión que antes me habría paralizado. Tenía que enviar una propuesta de trabajo a un cliente potencial que admiraba. Mi instinto antiguo me empujó a pulir cada palabra para gustarle, a fingir seguridad que no tenía, a hacer 3 versiones edulcoradas. Pero esa mañana, en lugar de eso, apliqué el filtro del lecho de muerte y la roca interna. Me pregunté, ¿qué es verdad aquí? Y la verdad era que no sabía si el proyecto iba a funcionar. La verdad era que había riesgos. La verdad era que yo quería intentarlo no por la palmadita, sino porque el desafío me encendía las tripas. Así que escribí un correo honesto, sin predecir lo que él quería escuchar. Le conté mis dudas, mis ganas, mis límites y le di al botón de enviar. Lo que vino después me dejó temblando. No revisé la bandeja de entrada en horas. Me olvidé, literalmente. Me puse a leer un libro y me sumergí tanto que cuando volví al teléfono habían pasado 5 horas. 5 horas sin necesitar el espejo. 5 horas sin necesitar el espejo. En ese momento supe que algo se había quebrado para bien. Independientemente de la respuesta del cliente, que por cierto fue positiva, yo ya había ganado. Porque había actuado desde un centro propio. Y esa sensación de autonomía emocional era más adictiva que todos los likes juntos. Ese jueves entendí la esencia de la solución práctica. La validación externa no se destruye combatiéndola. Se vuelve irrelevante cuando construyes un sistema interno que la hace innecesaria. No se trata de no recibir aplausos, se trata de no necesitarlos para saber quién eres. Es como tener un termostato interior. Afuera puede nevar o hacer sol, pero adentro tú decides la temperatura. Y eso requiere un mantenimiento diario. Cada día aplicas el filtro, te expones un poquito y poco a poco el ruido de afuera se va alejando como una radio que pierde la señal. Pero todavía faltaba la última frontera, la más dolorosa y la más liberadora, porque una cosa es funcionar sin validación en el trabajo y otra muy distinta es integrar esto en el amor, en la familia, en la identidad más honda. ¿Qué pasa cuando quienes más te importan te retiran la aprobación? ¿Cómo se sostiene uno en pie cuando el silencio no viene de extraños, sino de la persona a la que más quieres? Esa fue la prueba final, la que casi me tira al suelo de nuevo. Y de la forma en que la superé, o mejor dicho, de la forma en que dejó de ser una superación y se transformó en una paz extraña, fue interesante. Porque cuando dejas de mendigar, te vuelves capaz de amar sin facturas y de crear sin miedo. Y eso sí que es éxito. Llegó la prueba final. Porque no hay transformación sin test de fuego. Todo iba bien con mis herramientas. El protocolo silencio me había devuelto la calma. La cita con el rechazo me había curtido la piel. La roca interna me daba coordenadas cuando el afuera gritaba. Pero una noche de domingo, alguien de mi familia, que me conoce desde que aprendí a caminar, me soltó una frase que me atravesó como una lanza antigua. Ya no sé quién eres. Te has vuelto frío, distante. Ya no te importa lo que pensemos los demás. Y ahí se me vino el mundo encima, porque la vieja máquina seguía viva en algún sótano de mi cerebro. El impulso de justificarme, de explicar que no era frialdad sino independencia, de suavizar mi postura para recuperar su aprobación, se disparó como un resorte. Sentí la ansiedad subir por el pecho con nombre y apellido. Miedo a perder el vínculo. Miedo a ser malinterpretado. Miedo a que mi libertad emocional me convirtiera en un monstruo egoísta. Esa noche no dormí. Entendí algo que me sacó lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de comprensión profunda. Entendí que mi libertad jamás podría significar indiferencia, que no se trataba de volverte hielo ante los otros, sino de aprender a amar sin perderte. La pregunta no era si me importaba esa persona. Claro que me importaba. La pregunta era, ¿puedo respetar su opinión sin hipotecar mi centro? Y la respuesta, por primera vez en mi vida, fue sí. Podía quererla con todo y al mismo tiempo no necesitar que ella validara mi camino. Podía escuchar su dolor sin abandonarme. Podía mirarla a los ojos y decirle, te quiero. Y aún así, esto que soy ahora es innegable. Esa mañana le escribí un mensaje. Le expliqué que mi distancia no era indiferencia, sino la prueba de que por fin estaba aprendiendo a no usar a los demás como muletas para sostenerme, que la quería tanto que justamente por eso necesitaba dejar de pedirle en silencio que fuera mi salvavidas emocional. No sé si lo entendió del todo ese día, pero yo sí me entendí, y en ese acto de coherencia interna terminé de nacer. Esa conversación incómoda, sin garantía de aplauso, fue mi ceremonia de graduación.
La necesidad de validación externa para tener éxito es un espejismo colectivo que te vendieron tus ancestros, tu educación, las redes sociales, la publicidad. Te dijeron que el éxito tiene forma de trofeo, de like, de palmada, de nombre en un listado, pero el éxito verdadero es una habitación silenciosa dentro de ti, donde cabes entero, sin tener que amputarte nada. El éxito es poder mirarte al espejo a las 3 de la mañana y no pedirte disculpas. Es actuar aunque tiemblen las rodillas y no berrar tus huellas si alguien frunce el ceño. Es crear para una audiencia de uno y luego compartirlo con el mundo sin desesperación. Es, como descubrí aquella madrugada, responder con serenidad a la pregunta más dura. Si nadie pudiera ver lo que haces, ¿seguirías haciéndolo exactamente igual? Si la respuesta es sí, ya ganaste. El resto es decorado. Y lo más paradójico es que cuando dejé de necesitar la validación externa, la recibí más que nunca. No porque la persiguiera, sino porque la autenticidad es magnética. La gente siente cuando hablas desde el centro y cuando hablas desde la herida. Al soltar la necesidad, la aprobación llegó como un efecto secundario, no como un objetivo. Y para entonces, ya no la necesitaba. Así que la gocé sin esclavitud. Si has aguantado este video, es porque algo dentro de ti reconoció el terreno. Ahora la pregunta no es si voy yo a validarte. La pregunta es, ¿vas a aplicar, aunque sea una sola de estas herramientas esta misma semana? ¿Vas a darte el permiso de ser sin pedir permiso? No necesito tu respuesta, la necesita tu futuro. Si este video te removió algo, compártelo, pero no por mí. Hazlo porque quizás alguien allá afuera está sentado en el piso frío de su baño buscando una salida. Y tu gesto, sin buscarlo, puede ser el mapa que otro necesite.